La guerra entre los Estados Unidos y México en 1846, donde perdió México los estados de California, Texas, Nevada, Colorado. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas que no encueras? La guerra México-estadounidense marcó el primer conflicto armado estadounidense que se libró principalmente en suelo mexicano. Los Estados Unidos se enfrentó a un México en ese entonces políticamente dividido y sin preparación militar contra la administración y mentalidad expansionista del presidente estadounidense en ese entonces, James K. Polk, que creía que era el destino manifiesto de los Estados Unidos extenderse por todo el continente, del Atlántico hasta el Océano Pacífico, y para poder hacer eso, pues tenía que apoderarse de los terrenos mexicanos. Bienvenido al programa Radio Labio Diario con tu servidor Juan Andrés. Radio Labio Diario es el programa donde comparto notas interesantes que posiblemente no has tenido tiempo de enterarte. Me da mucho gusto estar contigo. Una escaramuza fronteriza a lo largo del Río Grande inició la lucha y fue seguida por una serie de victorias estadounidenses. Cuando se despejó todo, México perdió alrededor de un tercio de su territorio, incluida casi la totalidad de los actuales estados de California, Utah, Nevada, Arizona y Nuevo México. Texas obtuvo su independencia de México en 1836, 10 años antes de esta guerra. Inicialmente, Estados Unidos se negó a Texas a la Unión Americana, negó a Texas, no los querían, en gran parte porque los intereses políticos del norte estaban en contra de la adición de otro estado esclavista. Y eso es lo que era Texas en ese entonces, estaba en el sur y tenían esclavos. El gobierno mexicano también estaba alentando las redes fronterizas y advirtiendo que cualquier intento de anexar iba a haber problemas y que conduciría a una guerra. Y no obstante, los procedimientos de anexión se iniciaron rápidamente después de la elección del presidente Polk en 1844. A los 2 años ya estaban en guerra. ¿Qué hizo Polk? Bueno, él lanzó una campaña para que Texas primeramente debería ser reanexada. Polk también tenía sus ojos puestos en California, Nuevo México y el resto de lo que hoy es el sureste de los Estados Unidos, cuando su oferta de comprar esas tierras fue rechazada por México, instigó una pelea trasladando tropas a una zona en disputa entre el Río Grande y el Río Nueces, que ambos países habían reconocido previamente como parte del Estado mexicano de Coahuila. Los Estados Unidos ya había dicho que esta área, que estaba ahora echándose para atrás y renegando que no era así, que no habían llegado a ese acuerdo, era de México y era un acuerdo con los Estados Unidos. Pero entiendan una cosa. Los americanos de ese entonces no tenían ninguna intención de respetar los tratados. ¿Cuántos tratados no hicieron con los indígenas de los Estados Unidos? Y básicamente los quebraron, ¿no? Y les valió. Y les robaron sus tierras de todos modos, con todo y el acuerdo. Nada más era para amansarlos y el minuto que ellos sabían que tenían la oportunidad de sacarlos de todos modos, lo hicieron. Y eso es lo que pasó aquí también. México estaba separado, el gobierno de México estaba en el Distrito Federal y verdaderamente pues no había mucha
La cantidad de gente que vivían en estos territorios mexicanos no era grande comparado a los Estados Unidos. Ahorita te doy la cantidad de personas que vivían aquí de México, mexicanos, ¿no? En el territorio mexicano, comparado a la cantidad de americanos que vivían en la parte que ellos tenían. Pero bueno, los Estados Unidos fue y dijo, quiero comprarte los terrenos. México dijo, no, yo no quiero venderlos. Entonces, pues dijeron, pues, vamos a sentarnos a ver cómo hacemos esto. Vamos a formar una bronca porque se lo tenemos que quitar de todos modos porque queremos todo. Todo para nosotros. El 25 de abril de 1846, la caballería mexicana atacó a un grupo de soldados estadounidenses en la zona en disputa que ya habían acordado que era parte de México, pero ahora querían bronca. Y estos soldados estaban al mando del general Zachary Taylor. Y mataron como una docena de soldados. Luego sitiaron un fuerte estadounidense a lo largo del Río Grande, con todo derecho, era terreno de ellos. El mismo sistema de conquista usada contra los indígenas americanos que te acabo de explicar. Y Taylor pidió refuerzos y con la ayuda de rifles y artillería superiores pudo derrotar a los mexicanos en las batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma. Y como siempre, los Estados Unidos siempre ha invertido en tener tecnología desde ese entonces superior a las personas que atacan. No atacan a nadie que tiene lo mismo. Mira la situación con Rusia o con Corea del Norte, que tienen las mismas armas que tienen los americanos. No andan buscando bronca, sí andan renegando, pero militarmente no andan quitándole tierras, robando, atacando. Siempre es alguien que tiene menos que ellos para que... Y con todo eso pierden guerras, ¿eh? Porque pues en la vida no puedes ganar y sacar todas las ventajas. Así no es la vida en sí. Dios no armó el mundo de esa manera, pero en su mayoría ellos siempre salen adelante porque escogen situaciones donde ellos tienen la tecnología superior. Bueno, después de esas batallas, el presidente Polk le dijo al Congreso de los Estados Unidos que la copa de la tolerancia se agotó, palabras del presidente Polk, y que debería pasar antes de que México cruzara la frontera de los Estados Unidos, invadiera territorios americanos y derramara sangre estadounidense en suelo americano, algo que nunca hizo México. ¿Verdad? Polk es el que se metió en terrenos que ya él había cedido y aceptado. El gobierno americano había aceptado que era de México. Pero aquí, pues en reversa, pues anda inventando y asumiendo cosas que no pasaron para sacar ventaja. Y le resultó. Bueno, 2 días después, el 13 de mayo, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a pesar de la oposición de algunos legisladores norteños, americanos, y nunca llegó a una declaración oficial de guerra de parte de México. En otras palabras, México no andaba buscando bronca, nada más quería que, oye, ya quedamos que este terreno que era de nosotros y tú estás metido aquí, sácate de aquí y estamos tranquilos, no queremos bronca, nomás déjanos con lo que tenemos. Bueno, pero eso no eran los planes de los güeros en Washington, D.C. En ese momento solo había, y aquí te viene, 75,000 ciudadanos mexicanos viviendo al norte del Río Grande, comparado a los 19 millones de americanos viviendo en la parte que se consideraba los Estados Unidos. Entonces, no solamente tenían ahora armas superiores, pero una cantidad enorme de personas que podían pelear contra los mexicanos. 19 millones contra 75,000 ciudadanos mexicanos. No tenía chance en el mundo de ganar México, porque México nunca le dio la prioridad y la importancia a esos terrenos que estaban tan lejos del Distrito Federal.
Aparte, allá estaba calientito y medio tropical, y acá pues frío. Llegas a Utah, es frío todo el año, desierto. Eran terrenos que ellos verdaderamente no le estaban poniendo mucha atención. Y como resultado, las fuerzas estadounidenses lideradas por el coronel Stephen Kearny, aquí mandaron a un coronel, no mandaron ni a un general, así era de fácil la cosa, y el comodoro Robert Stockton pudieron conquistar estas tierras con casi nada de resistencia. ¿Qué resistencia va a haber si son 75,000 contra 19 millones? Taylor también tuvo pocos problemas porque también Zachary Taylor avanzó a capturar Monterrey en septiembre de ese año. No solamente estaban ahora conquistando las tierras mexicanas al norte, pero estaban invadiendo México ahora más allá de la zona que estaban argumentando de quién era. Ahora se metió a Monterrey. Y con las pérdidas acumulándose, México recurrió al viejo general de reserva, Antonio López de Santana. ¡Qué metida de pata! El carismático hombre fuerte que había estado viviendo en el exilio en Cuba. No lo querían en México, lo largaron para Cuba. Ahora México se sintió en una situación desesperante y querían alguien que pudiera combatir o hacer algo contra esta armada que andaba invadiendo México, y se trajeron a Santana. Pero algo estaba pasando detrás de las espaldas de los mexicanos en ese entonces, que México en ese entonces no lo sabía. Pero sin saberlo, Santana había convencido al presidente de los Estados Unidos, Polk, de que si él le permitiera regresar a México, terminaría la guerra en términos favorables para los Estados Unidos. En otras palabras, la fuerza de los Estados Unidos, y recuerda que también los Estados Unidos habían invadido Cuba, ¿no? Estaban en Cuba y eran una fuerza grandísima alrededor. Entonces Santana no podía regresar a México sin que los gringos le dieran permiso en ese entonces. Mucha influencia americana en Cuba. Pero cuando llegó a México, Santana traicionó inmediatamente al Polk, al presidente americano, al tomar el control del ejército mexicano y llevarlo a la batalla. Y en la batalla de Buenavista, en febrero de 1947, Santana sufrió muchas bajas y se vio obligado a retirarse. A pesar de la derrota, México le dio la presidencia el mes siguiente. Así andaba desesperado el país, desunido y completamente sin preparación política y militar para poder. Se trajeron a este hombre exiliado en Cuba y le dieron, después de que perdió, le dieron la presidencia. A un perdedor. ¿Y qué te dice eso? Bueno, ustedes saben la historia. Nadie de México no quiere mucho a Santana, pero no lo culpen, porque fueron los gobernantes en ese entonces que le dio el poder a él. Si no se lo hubieran podido dar, se lo hubieran podido dar a otro, pero no se lo dieron a él. La culpa la tiene el gobierno mexicano por haberle permitido, haberle dado el poder que él adquirió, dándole la presidencia el mes siguiente después de una derrota. En otras palabras, premialo por perdedor. Mientras tanto, las tropas estadounidenses lideradas por el general Winfield Scott aterrizaron en Veracruz y se apoderaron de la ciudad. Y luego comenzaron a marchar hacia la Ciudad de México. Ahora Santana ya es presidente y esencialmente siguiendo la misma ruta que siguió Hernán Cortés cuando invadió el Imperio Azteca. Los gringos se enteraron cómo fue que entonces derrotaron a los mexicanos nativos, los aztecas, qué camino tomaron, cómo lo hicieron, lo estudiaron, porque eso hacen ellos,
estudiar la milicia del pasado de los españoles y recurrieron al mismo camino y ¡pácata! Les resultó. Los mexicanos resistieron en Cerro Gordo y en otros lugares, pero fueron derrotados en cada ocasión. Y en septiembre de 1847 el general Scott asedió con éxito al castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, ya entró a la Ciudad de México, y durante ese enfrentamiento un grupo de cadets de la escuela militar, los llamados niños héroes, supuestamente se suicidaron en lugar de rendirse. Los soldados mexicanos nunca defendieron el castillo. ¿Y dónde andaba Santana? El general y presidente del país, no andaba en Chapultepec, que yo sepa. Si uno de ustedes sabe que él andaba metido ahí, recuerda que esta es la versión americana. Si ustedes escuchan este programa y ustedes saben que ahí andaba Santana con la espada, tirando balas y peleando contra los gringos como macho mexicano, déjenmelo saber. Bueno, después de la situación en el castillo, continuaron los ataques de guerrillas mexicanas, ¿no? Porque la Armada Mexicana no andaba ni en pintura. Yo no sé dónde andaban, pero no andaban defendiendo el país. Eran el pueblo, la gente, las guerrillas mexicanas contra las líneas de suministro estadounidense. En otras palabras, si podían controlar los suministros, posiblemente pues los gringos se echaban para atrás. Pero ya en la actualidad la guerra había terminado, ¿no? Ya habían ganado, ya estaban adentro del país, ya estaban en la capital. Y Santana renunció bajo presión y Estados Unidos esperó a que se formara un nuevo gobierno con quien negociar. Ahí se quedaron tranquilitos, ya renunció el fracasado que le dieron la presidencia por perdedor y ahora perdiendo de regreso, que ni salió a defender los estados mexicanos, el supuesto general y presidente. Ahora los gringos se dijeron, bueno, esto está afuera, vamos a quedarnos aquí tranquilamente, tranquilitos, no hay que andar buscando más bronca, vamos a dejar que se organicen. Y esos mismos políticos que le dieron el poder al perdedor de Santana, ahora se tuvieron que reunir y finalmente negociar algo con los Estados Unidos que había ganado por todos los errores que ellos habían cometido en poner a este hombre en poder. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, estableciendo el Río Grande y no el Río Nueces con la frontera entre Estados Unidos y México. Y según el tratado, México también reconoció la anexión estadounidense de Texas y acordó vender California y el resto de sus territorios al norte del río Bravo por 15 millones, más la asunción de ciertas reclamaciones por daños que habían causado los gringos, que no era nada. Hoy en día, mira, solamente California representa la quinta economía más grande del mundo. Entre los casi 200 países, creo que hay 195, 197 países, 193, algo por ahí, casi 200 países en el planeta Tierra. California es la quinta economía más poderosa del mundo si se separara de los Estados Unidos y fuera un país en sí solo. Los Estados Unidos todavía seguiría número uno, pero California en sí solo sería la quinta economía, más grande que la economía mexicana. Solamente California, por 15 millones una bagatela. Algo muy preocupante. Esta es la versión estadounidense de los hechos. Por favor, cualquier cosa que en comentarios, monten los comentarios, yo con gusto les contesto. Y si es algo importante que debo de corregir o aclarar del punto de vista mexicano, hago otro programa y monto esa información también. Estoy aquí para servirles. Esto es entretenimiento, no para buscar bronca con mi gente. Yo soy hispano. Yo te estoy dejando saber cómo piensan las personas que se quedaron con los terrenos e invadieron México.
Radio Labio es la voz de los hispanos en los Estados Unidos. No se te olvide suscribirte, darnos likes y correr la voz de Radio Labio, que se escucha en todos los 16 sitios web que aparecen en la pantalla al final del programa. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas? Que no encueras tu mente. Haz tu presente, levanta tu voz. Hay que unirnos. Todos los cafés, ¿cómo lo ves? Solo si tú lo crees. Yo sí lo creo que es posible. No es imposible. Cafés unidos seremos invencibles.